Entonces, hoy, bueno, en la sesión anterior estuvimos trabajando algunas propiedades de lo que son los logaritmos, ¿cierto? Estuvimos trabajando pues como algunas, un repaso pues de lo que son las derivadas. Hoy sí ya vamos a entrar pues como en materia de lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que es como el contenido pues como real de esa asignatura. Solo que lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores, entonces como para poder tener algunos conceptos eh, a la mano que los vamos a entrar aquí en ese momento. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos en una ecuación diferencial, lo que nosotros tenemos ahí es una ecuación, ¿cierto? Vale, aquí de frente la redundancia, es una ecuación que contiene entonces las variables de una y contiene las variables de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, voy a hacer aquí un recuento sencillito. Nosotros trabajamos en las ecuaciones que son de tipo lineal y que son muy básicas, por ejemplo 3x más 2 igual 25. Entonces esa es una ecuación. Tenemos entonces aquí nosotros una incógnita, ¿cierto? Por aparte también trabajamos otras ecuaciones que son lineales, como el caso por ejemplo de ahora si es 3x más 2y igual 25. Esa que es aquí es simplemente una ecuación sencilla, tendremos una incógnita, esa ya se convierte entonces en una ecuación lineal. Su comportamiento entonces como si, o su gráfica es una ecuación de pronto una línea recta, ¿cierto? ¿Sí? En esas ecuaciones nosotros tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Normalmente la y es la dependiente y la x es la independiente. Por eso esto que está aquí uno lo puede expresar como, al despejar y, entonces queda como y va a ser igual a 25 menos 3x sobre 2. ¿Cierto? Eso es despejando de aquí. Entonces por eso uno dice, listo, aquí se entiende entonces que y es la variable dependiente y x la variable independiente. ¿Por qué? El valor de y depende de lo que se le asigne al valor de x. Eso es lo que indicaría aquí. Si x vale 1, entonces sería 25 menos 3 dividido 2. Si x vale 2, entonces sería 25 menos 6 dividido 2 y así sucesivamente. ¿Cierto? Acá nosotros vamos a tener no solamente unas variables, ¿no? Sino que esas variables están dadas de unas diferenciales. Voy a borrar esto aquí. Están dadas entonces por unas diferenciales. ¿Cómo así? Mira aquí la expresión. Tenemos es segunda derivada. ¿Se alcanza a leer bien aquí la imagen? ¿O la amplío un poco más? Si fuera un poquitico, fuera mejor. Un poquitico, no mucho. Les, Ahí está. les entonces se lee como segunda derivada de y respecto a x más dos veces primera derivada de y respecto a x más 3y igual a 0. Eso entonces, ¿qué quiere decir? Ese exponente aquí que está en la d, que es el diferencial, indica entonces las veces que la función ha sido derivada. Eso me dice entonces que esa función ha sido derivada dos veces, que aquí en ese término ha sido derivada una sola vez y que esta es la función original. ¿Sí? En el numerador siempre vamos a encontrar la variable dependiente y en el denominador la variable independiente. Después se lee segunda derivada de y respecto a x. ¿Cierto? Primera derivada de y respecto a x. Variable dependiente, variable independiente. Y dependiente, x independiente. Y la d indica que es el diferencial, o sea que han sido funciones o una función que ha sido derivada. ¿Sí? También se puede leer una ecuación diferencial como esta. Primera derivada de y, ¿cierto? Primera derivada de y es igual a 3x. En ese caso la función ha sido derivada una sola vez. Aquí tenemos segunda derivada de y respecto a x es igual a 2x. ¿Sí? Miren ese siguiente ejemplo que tenemos, es primera derivada de y menos coseno de x igual a 0. Vamos a utilizar esta connotación de segunda derivada, primera derivada, esta connotación de y de x o esta connotación de y prima.
Esa es más simple para escribir, ¿cierto? Mira aquí esta. Aquí tenemos, no sé si alcanza a verificar, aquí tenemos 3 comillas. Entonces se lee como tercera derivada de y menos y igual a 3x más 2. ¿Sí? Eso se lee entonces como tercera derivada, o sea, una función que ha sido derivada 3 veces. Esto que está aquí es diferente a esta connotación con este 3 que está acá. Aquí se lee como segunda derivada de y respecto a x es igual a 1 más primera derivada de y respecto a x elevado a la 3. ¿Sí? Entonces ese 3 indica que esta expresión que está aquí es elevada al cubo. Pero estas 3 comillas indican que la función ha sido derivada 3 veces. Listo. Ahora, hay otra connotación que se utiliza entonces en derivada, que es esta. Se lee como x, que multiplica, ¿cierto?, a la primera derivada de y respecto a x. Ese es el diferencial. Este d es el diferencial para nuestro lenguaje, ¿cierto? En nuestra, ¿sí? En nuestro abecedario, pero es entonces en el abecedario griego. Ese se lee con una letra delta minúscula. ¿Sí? Entonces, x, primera derivada de y respecto a x, más 5, igual 0. Pero también podemos utilizar esta expresión, f de x, o sea, la función, más la derivada de la función, primera derivada de la función, menos 7x igual a 0. Y esta expresión es esta misma, esta es diferencial, o delta minúscula, y esta es delta mayúscula. Quinta derivada de u respecto a x, aquí me resulta quinta derivada de u respecto a x, menos tercera derivada de u respecto a x, igual a 6. ¿Sí? Entonces son formas o connotaciones de las derivadas. ¿Sí? Son connotaciones de las derivadas. Entonces aquí nosotros observamos que en esas ecuaciones cumplen la definición, ¿cierto?, de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tienen derivadas de diferente orden y tipo. Hay derivadas, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Y observamos las diferentes notaciones de las derivadas. ¿Sí? Listo. Ahora venimos entonces a lo que sí es el tópico general. Entonces tenemos entonces, por ejemplo, ¿cómo resolvemos nosotros una ecuación diferencial? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos una función y es igual a f de x. Nos dicen que esta función es solución de una ecuación diferencial si al sustituir esa función y, ¿cierto?, y sus derivadas en la ecuación se reduce a una identidad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una función cualquiera, nosotros verificamos en la ecuación esa función, o sea, reemplazamos la función y sus derivadas y nos debe dar la igualdad. Si la igualdad se cumple, entonces se dice que la función es solución de la ecuación diferencial. Si la igualdad no se cumple, si la igualdad no se cumple, entonces ya uno diría, bueno, la función no es solución. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que vamos a verificar. Aquí nos dice entonces, a manera de ejemplo, tenemos la función, ahora nuestra función es y es igual a epsilon elevado a la menos 2x. ¿Sí? Esa es nuestra función. Y verifiquemos si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Entonces voy a tomar aquí, qué pena. Voy a tomar aquí una captura pequeña para que escribamos tanto la función como la ecuación diferencial. Listo, tenemos entonces aquí nuestra función y aquí lo voy a tener nuestra ecuación diferencial.
Un momento, es que no sé por qué no me está abriendo. Yo abro aquí un momentico la guía, Tranquilo, profe, hágale. abrirla por acá en PDF para que nos pueda funcionar mejor. Es correcto, es. Listo. Ahora sí. Listo. Tengo entonces mi función. Ahora sí entonces yo voy a traerme aquí entonces la ecuación diferencial. Ahora sí ya. Entonces cuando tengamos nosotros un ejercicio como eso, entonces vamos a encontrar siempre dos cosas dual. Tenemos la ecuación diferencial y la función. Listo. Entonces recordemos que aquí la definición de eso nos dice entonces que cuando nosotros vamos a verificar si esta función es solución de esta ecuación diferencial, lo que hacemos entonces es verificar que si la función y sus derivadas cumplen la igualdad que se está dando acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces tenemos nuestra función, dice que es epsilon elevado a la 2x, y nos vamos ahora sí entonces a la ecuación diferencial y miramos cuántas veces tenemos nosotros que derivar nuestra función. ¿Sí? Y aquí por ejemplo nos dice que es primera derivada de y respecto a x, ¿sí? Más 2y igual 0. O sea, como dice que es primera derivada, como dice que es de primera derivada, entonces hay que derivar esa función una sola vez. Listo, entonces primera derivada va a ser igual entonces a, ¿cuál es la derivada de epsilon elevado a la 2 a la menos 2x? ¿Sí? Epsilon elevado a la menos 2x. Entonces, su derivada, recuerden, la derivada de epsilon es epsilon, o sea, la función por la derivada del exponente, por la función exponencial. O sea, hay que derivar en la función exponencial. ¿Sí? O sea, menos 2x. ¿Cuánto es la derivada de menos 2x? Nos va a dar solamente menos 2. ¿Cierto? Entonces voy a colocar por acá. Entonces, como una nota. Entonces tengo, por ejemplo, y es igual a menos 2x. Entonces, y' entonces va a ser menos 2. Entonces, esa función derivada nos va a quedar es menos 2 por la función original, por epsilon elevado a la menos 2x. ¿Sí? Esa es entonces la derivada, listo. Ahora aquí tenemos entonces, nos dice la ecuación diferencial, primera derivada y la función, listo. Ya tenemos la primera derivada y tenemos la primera derivada, perdón, y la función. Ahora lo que hacemos entonces es reemplazar. ¿Sí? ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Qué vamos a reemplazar? Esos valores que tenemos aquí, la función y su derivada en la ecuación diferencial. Entonces aquí nos dice, primera derivada, listo, entonces nos quedaría primera derivada de y respecto a x más 2y igual a 0, entonces nos va a quedar de la siguiente manera, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí esta primera vez así. Primera derivada, entonces va a ser menos 2 epsilon elevado a menos 2x más dos veces la primera, dos veces y. ¿Y y qué es? Mira, aquí está. Epsilon elevado a la menos 2x. Si queremos, lo colocamos entre paréntesis para indicar que eso es una multiplicación, ¿cierto? Y dice que eso va a ser igual a 0. Listo. Si hago aquí el producto, entonces me va a quedar eso es menos 2 epsilon elevado a la menos 2x, ¿cierto? Más 2 epsilon elevado a la menos 2x. Y la ecuación dice que es igual a 0. Listo, entonces tengo términos que son opuestos, o sea, semejantes y opuestos porque este es negativo, este es positivo, menos 2 epsilon más 2 epsilon, entonces me va a dar 0. 0 es igual a 0.
Y miren que se cumple la igualdad, ¿sí? Se cumple la igualdad. Entonces, la respuesta indicaría y, que es igual a epsilon elevado a la 2 a la menos 2x, es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Listo. ¿Preguntas allí? Vamos bien, profe. Ok, Déjeme yo copio un momentico. tranquilo. Listo, profe, sigamos. Ok, Duan. Listo. Bien, entonces, aquí nos indica, dice entonces, que o sea, se puede demostrar que toda solución de una ecuación diferencial es de la forma entonces c, o sea, y es igual a c epsilon elevado a la 2x. Nosotros no trabajamos con la c, ¿cierto? Pero aquí nos la están colocando. ¿Por qué? Porque esa c denota cualquier número real, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si nosotros vamos a nuestro ejercicio, ¿sí? Si vamos a nuestro ejercicio, mira aquí tenemos entonces es y es igual a epsilon elevado a la menos 2x, ¿cierto? Entonces supongamos que no hubiese sido esa, sino que nuestra función hubiese sido, por ejemplo, voy a colocar por acá una hoja adicional, y es igual a 4 epsilon elevado a la menos 2x, ¿cierto? Y recordemos que nuestra ecuación diferencial decía que era primera derivada de y respecto a x más 2y igual 0. ¿Sí? Mire que ese comparado con el anterior, simplemente lo que hice fue agregarle S4 como constante, como coeficiente aquí al epsilon, ¿cierto? Listo, entonces vamos a trabajarla aquí. Como nos pide la primera derivada, voy a colocar aquí solución. Entonces nos quedaría, ya sé que y es igual a 4 epsilon a 2x. Listo. Y su primera derivada le va a ser igual a. Recordemos entonces que la derivada de esta expresión es derivada de exponente, ¿cierto? Entonces, derivada de menos 2x sería menos 2. Y menos 2 por 4 nos va a dar entonces menos 8, ¿cierto? Nos va a entonces menos 8 epsilon elevado a la menos 2x. Esa es la solución.
Listo. Ahora entonces vamos a reemplazar. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación diferencial dice, primera derivada, listo, nuestra primera derivada es menos 8 epsilon elevado a la menos 2x, más 2 veces y, o sea, 2 que multiplica a la función, que es 4 epsilon elevado a la 2x. Eso debe ser igual a 0. Y efectivamente tenemos la igualdad, ¿cierto? Aquí nos quedaría menos 8 epsilon elevado a menos 2x, más 2 por 4 daría 8 epsilon elevado a la menos 2x igual a 0. Y ya tengo entre términos que son opuestos. Entonces 8 y 8 se cancelan. Y me quedaría entonces que 0 es igual a 0. Entonces esa c que me está mostrando allí indicaría entonces que es cualquier coeficiente que tenga nuestra función. ¿Sí? Aquí. Eso es lo que me está mostrando allí. ¿Sí? Listo. Entonces, una expresión general para esa ecuación diferencial nos indica entonces que sería esta expresión. Y es igual a c epsilon elevado a la 2x. Aquí nos estamos mostrando entonces que sí se cumple la igualdad y por lo tanto entonces la función es solución. Listo. Vamos a avanzar acá. ¿Se está repitiendo aquí? Listo. No, voy a hacer acá un momento. Qué pena para que nos quede organizado el documento como vamos trabajando. Eso vamos aquí. Ahora sí obviamente aquí el PDF mejor. Profe, ¿me deja copiar, por favor? Ah, sí señor, claro, qué pena duda. Listo, aquí está. Listo, profe, sigamos. Ok. Listo, entonces, ahora aquí nos dice, averiguar, en este ejemplo vamos a averiguar si las funciones dadas son solución de la ecuación diferencial. Listo, entonces nosotros vamos a tomarnos nuestro ejemplo y nuestras ecuaciones, nuestra ecuación y nuestras funciones, perdón. Acá, entonces. En este caso tenemos una sola ecuación diferencial que dice entonces que segunda derivada de y respecto a x menos y es igual a 0. ¿Sí? Y nos da entonces la función a, que dice que y es igual a seno de x. ¿Sí? B es igual a, la B dice que y es igual a epsilon elevado a 2x, bueno, c y d. Entonces vamos a comprobar si estas funciones son solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la A. La A dice entonces y es igual a seno de x. Si miramos nuestra ecuación diferencial, yo ahorita leí que eso es
segunda derivada de y respecto a x, ¿cierto? Segunda derivada de y respecto a x. O sea que esa función hay que derivarla dos veces. ¿Sí? Entonces vamos a derivar la primera vez. Primera derivada de seno de x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de seno? Derivada entonces de seno es coseno, ¿cierto? Recordemos aquí entonces, voy a hacer aquí algo para ayudarles un poco, y es que podemos buscar entonces tablas derivadas. ¿Sí? Esas tablas nos van a permitir a nosotros resumirle como las reglas que estamos trabajando. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos derivada de seno, ¿cuál es? Es coseno, ¿cierto? Y la derivada de coseno es menos seno. Es como para que tengamos presente entonces algunas reglas de derivación. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer este ejercicio. La derivada de seno, ya miramos allí entonces que es coseno de x, que esa es la primera derivada, pero nos dice como es la segunda derivada, ¿cierto? Porque tiene un exponente aquí, pues indica que es segunda derivada, entonces si colocamos aquí y', te buscamos ahora la derivada de coseno, buscamos aquí, mire, derivada de coseno sería menos seno, ¿cierto? Listo, entonces derivada de coseno sería entonces menos seno de x. Listo, tengo la función, la primera derivada y la segunda derivada. Ahora lo que hacemos entonces es reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces nuestra ecuación dice lo siguiente. ¿Sí? Dice, segunda derivada. Listo. Segunda derivada de ella menos seno de x, ¿cierto? Esa es la segunda derivada. Menos y. ¿Sí? Menos y. Y y es la función original, entonces sería seno de x. Listo. Dice que es igual a 0. Entonces tenemos aquí menos seno de x menos seno de x. ¿Sí? Menos seno de x menos seno de x. Son signos iguales, entonces se están sumando, ¿cierto? Entonces se suma, pero yo creo que el signo del número o sea, que va a quedar negativo, o sea que nos va a quedar es menos 2 seno de x igual a 0. ¿Sí? Y ya tenemos aquí entonces que ese menos 2 seno de x no es igual a 0, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia ahí. Entonces la respuesta aquí sería que no es solución. ¿Sí? No es solución. Ese para la primera. ¿Por qué no es solución? Porque no se cumple la igualdad. ¿Sí? Porque no se cumple la igualdad. ¿Sí? Listo. Listo. Allí preguntas. Vamos bien, pero vamos bien. Vamos bien. Listo. Me avisa cuando termine de tomar nota para hacer la siguiente. Listo, pero estoy copiando aquí rápido. Un momento. Tranquilo. A ver. Oh, profe, Sí, usted le señor. está dando clase a los grados octavos. No, ese año No, no. Ese año tengo apenas sexto. sexto. Sí, señor. Usted le dio clase a Daneidi Sandoval Danelli Sandoval. en el IDEN. En el IDEN. Sí, señor. Menciona, sí, sí. ¿Es herramienta Esa es la suya? hermana, esa es la hermana mía. Ah, ya.
Sí, sí. Hagámosle, profe. Listo. Entonces vamos a verificar ahora la segunda función. A ver, tenemos aquí entonces, miren. La B entonces dice que es y es igual a epsilon elevado a la 2x, ¿cierto? Entonces es la misma ecuación diferencial, o sea que tenemos que derivar dos veces la función. Primera derivada, entonces recordemos que cuando es epsilon se deriva entonces el exponente, ¿cierto? Derivada de 2x sería solamente 2 por la misma función, por la misma epsilon, epsilon elevado a la 2x. Listo. Esa es la primera derivada. Ahora, segunda derivada de la función. Entonces volvemos otra vez acá. Entonces otra vez derivada de 2 de epsilon elevado a 2x sería entonces 2, ¿cierto? Por 2 que tenemos acá nos va a dar entonces 4. Entonces sería 4 epsilon elevado a la 2x. Tenemos ya la función, primera derivada, segunda derivada. Ahora sí vamos entonces a reemplazar. ¿Sí? Entonces nos quedaría lo siguiente. La ecuación dice que segunda derivada, nuestra segunda derivada dice que es 4. Entonces es 4 epsilon elevado a la 2x. Menos de la ecuación diferencial, ¿cierto? Menos de la ecuación diferencial. Y es nuestra función, y es epsilon elevado a la 2x. Epsilon elevado a la 2x. Eso dice que debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo operativo que podemos desarrollar. Esto sería 4 epsilon a la 2x menos 1 epsilon elevado a la 2x, ¿cierto? Entonces 4 menos 1 nos daría entonces 3. Entonces eso va a ser igual a 3 epsilon elevado a la 2x. Y eso no es igual a 0. Eso es diferente. No se cumplió la igualdad. Por lo tanto, entonces la respuesta indicaría de que esa función no es solución. ¿Sí? Esa función allí no es solución. Llegamos, profe. Ok, listo. Lo estoy esperando de pronto para que usted tomara nota. Qué pena ahí va. Dice así. La No, no, segunda. no, no, sí, sí, no, acabo de terminar de copiar, profe, tranquilo. Ok, dice y entonces igual a 6, y es igual a 4 epsilon elevado a la menos x. Listo, entonces otra vez, en la misma ecuación diferencial, entonces primera derivada. Pues primera derivada entonces va a decir que es, ojo, derivada de menos x, entonces va a ser menos 1, ¿cierto? O sea, va a ser menos 1. Y menos 1 por 4, porque pasa que a multiplicar el exponente, al coeficiente aquí, se nos va a dar es menos 4. Entonces tenemos que es menos 4 epsilon elevado a la menos x. Ahora, si volvemos a derivar esa función, obviamente la primera función, para obtener su segunda derivada, se nos va a dar entre lo siguiente. Otra vez, derivada de epsilon elevado a la menos x
es menos 1. Y menos 1 por menos 4, de menos por menos daría más. Entonces nos va a dar 4 positivo. 4 épsilon elevado a la menos x. Listo, tenemos ya la segunda derivada, ¿cierto? Vamos entonces ahora sí a reemplazar. Listo, entonces nos va a quedar segunda derivada de y, o sea, la segunda derivada. Es 4 épsilon a la menos x, menos de nuestra función, ecuación. La función original, la función dice que es 4 épsilon elevado a la menos x, ¿cierto? Dice que eso va a ser igual a 0. Y ve que tenemos 4 epsilon elevado a la x menos 4 epsilon elevado a la x. Efectivamente eso sí nos va a dar aquí un 0. Y si es igual a 0, ¿cierto? Entonces en ese caso la respuesta es que sí es solución. ¿Sí? O sea que la O sea que función, cuando él da 0 de un principio es solución. O sí, cuando da la igualdad, no es siempre sea, pensar cuando en da da igualdad 0, de sino 0, que nos da pues. la igualdad, exacto. Entonces ahí sí, Claro, porque ya que están todos dos juntos. es correcto, Cuando, un momentico, un momentico. tranquilo. Eh, sí, 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 ya me centré en un punto que tenía una duda. Ok, Luan, Listo. Sigamos. muy bien. Listo, entonces vamos a mirar entonces el inciso D. Dice, entonces va a ser y, entonces va a ser igual a c epsilon elevado a la x. ¿Sí? Entonces, primera derivada. Bueno, aquí el procedimiento es repetitivo, ¿cierto? Porque estamos trabajando con la misma ecuación diferencial. 4 funciones diferentes con la misma ecuación diferencial. Entonces nos va a indicar entonces eso. Primera derivada, entonces la derivada de x, de epsilon elevado a la x sería derivada de x. Derivada de x es 1. Y 1 por c, nos va a dar es c epsilon elevado a la x. ¿Cierto? Ahora, segunda derivada. Pues la segunda derivada es la derivada de esa función y nos va a dar antes que es la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada de epsilon elevado a la x es la derivada de x es 1 y 1 por c daría entonces c epsilon elevado a la x. Listo. Y ya tenemos que reemplazar. Listo. Entonces tenemos aquí segunda derivada. Entonces mire que es la misma función. Epsilon, epsilon elevado a la x menos la función original, pero la función es la misma. C epsilon elevado a la x. Y eso dice que va a ser igual a 0. Y ya tenemos entre dos términos que son mire. Epsilon elevado a la x menos c epsilon elevado a la x menos c elevado a la x te va a dar 0, se cancela. Y allí entonces tenemos que 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya nos damos cuenta que se cumple la igualdad. Entonces por lo tanto la respuesta es que sí es solución. Eso es. Entonces aquí ya tenemos, ojo, dos funciones que son solución de una ecuación diferencial. Y así va a encontrar muchas funciones que son solución de una ecuación diferencial. Y mire que el inciso D dice que es con una C, ¿cierto? Con una constante aquí. ¿Sí? Con una constante, pues. Entonces, en ese caso, indica pues que esa es una forma general de expresar la función. ¿Sí? Una forma general. Y esta es una forma particular porque tenemos aquí con un coeficiente que es 4.
¿sí? Con un coeficiente, es una solución que es como particular, esa es una expresión como general. Bien. ¿Puedo pasar? ¿Puedo avanzar? Un minutico, un minutico. Tranquilo. Esto, profe, vamos. Listo, caballero. Bueno, entonces avancemos aquí entonces con la guía. Un momento por acá. Entonces, aquí estaban desarrollados pues como los ejercicios, pero la idea es que ustedes viéramos como el procedimiento, ¿cierto? Para indicar entonces que las dos primeras entonces no eran solución, ¿cierto? Pero la C y la D sí son solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, yo le indicaba a usted, tenemos entonces, en ese caso, eso se puede expresar como una función que es particular, ¿cierto? Y esa como una función general. Entonces, nosotros vamos a encontrar soluciones que son particulares a una ecuación diferencial. Cuando hablan de soluciones particulares, entonces que tienen entonces una connotación eh, para la función, o sea, para el dependiente y y un valor particular para x. O sea, la función y depende del valor de x. ¿Sí? Listo, entonces vamos a mirar nosotros ahora nuestro ejercicio para una solución particular. Listo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Listo. Solución particular. Para la ecuación diferencial x, primera derivada de y respecto a x, menos 3y igual 0. Verificar que y es igual a c epsilon, perdón, cx elevado a la 3 es solución y hallar la solución particular, ¿cierto? Determinada por las condiciones iniciales. Mira, aquí está, entonces, dice que y es igual a 2 para cuando x es igual a menos 3. Entonces aquí nosotros vamos a tener tres situaciones o tres información. Tenemos la ecuación diferencial, tenemos también entonces la función y tenemos entonces las condiciones. Listo. Entonces, ¿qué nos da entonces? ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esta expresión que tenemos aquí, miren. ¿Cierto? Entonces tenemos que nuestra ecuación diferencial dice que es x, yo cambio aquí el color de eso, x, que multiplica entonces a la primera derivada de y, como atravesar con la tabla, la giré. Entonces, x, primera derivada de y respecto a x, ¿cierto? Menos 3y igual 0. Listo. Ahora tenemos entonces nuestra función. Cerrar este momentico. Nuestra función te nos dicen que es y es igual a cx al cubo.
Y la condición que nos dan dice que es que y es igual a 2 cuando x es igual a menos 3, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces ahora sí, lo primero que tenemos que hacer nosotros es verificar que esta función sí sea solución de la ecuación diferencial. Cuando verifiquemos que sí es solución, entonces vamos a comprobar las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Sí? Listo. ¿Y cuáles son esas condiciones entonces? Es que cuando evaluemos esta condición vamos a encontrar entonces un valor para C y ese valor para C va a ser entonces una solución particular. Entonces vamos a mirar aquí entonces. Entonces tenemos y es igual a cx al cubo. Listo. Entonces como es primera derivada, entonces vamos a derivar una sola vez. Primera derivada te va a ser igual a derivada de cx a la 3. Recuerda que el exponente, si usted deriva una potencia, al exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. ¿Sí? Que nos va a quedar 3cx, entonces elevado a la 2, ¿cierto? Porque el exponente se le resta 1. Esa es la primera derivada y esta es la función. Muy bien. Listo, entonces ahora vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos entonces a reemplazar. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación diferencial, dice que es x por el diferencial, o sea, por 3cx al cuadrado menos 3, ¿cierto? Menos 3 por la función original. Y nuestra función original dice que es cx al cubo. ¿Sí? Mira que estoy reemplazando aquí. X por la ecuación diferencial, por la primera derivada, menos 3 por la función original, ¿cierto? Dice que eso debe ser igual a 0. ¿Sí? Listo. Entonces, si resolvemos ese producto que tenemos aquí, de multiplicación de potencias de igual base, x a la 1 multiplicado por x a la 2, entonces se suman los exponentes, ¿cierto? Y nos quedaría entonces es 3cx a la 3 menos, y hacemos el producto que entonces sería también 3cx al cubo. Y eso es igual a 0. Y aquí tenemos entonces 3cx al cubo menos 3cx al cubo. Se puede cancelar. Y nos va entonces que eso es 0 igual a 0. Entonces sí es solución. Listo. Listo. Entonces mire que ya verificamos entonces que la función realmente sí es solución, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es evaluar la condición. ¿Sí? Vamos a ver la condición. ¿Y la condición dónde se evalúa? Se evalúa entonces en la función. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar. Vamos a ver entonces la condición. Listo. Entonces tengo aquí lo siguiente. Dice que y es igual a cx al cubo. Entonces me va a quedar lo siguiente. Y me dice que cuánto es. Y me dice que es 2. Entonces me dice entonces que 2 va a ser igual a cx. Perdón, aquí. El x me dice que vale menos 3. Entonces sé que por menos 3 que está elevado al cubo. ¿Cierto? Ahora tenemos aquí una potencia y tenemos un valor que desconocemos, el valor de c, es el que nos vamos a encontrar. Entonces, menos 3 al cubo, ¿cuánto nos va a dar? Sería menos 3 por menos 3 por menos 3, nos va a dar menos 27, ¿cierto? O sea, va a ser igual a 2 es igual a menos 27 por c, ¿cierto? Haciendo pues como el producto.
Si despejo esta c, entonces este menos 27 que está multiplicando pasa entonces a dividir. O sea que me va a quedar entonces que c va a ser igual a menos 2 dividido 27. El menos 27 está que multiplicando pasa entonces a dividir. Ahí está. Yo ya tengo un valor para c. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Luego, la función es esta. Y va a ser igual a, miren, c x a la 3. Pero c ¿cuánto vale? Menos 2/27. O sea, va a ser menos 2/27 de x al cubo. Y esto que tenemos aquí entonces es la solución particular. ¿Sí? Lo que llamamos entonces nosotros solución particular. Listo. ¿Preguntas hasta allí? Profe, 5 minuticos para terminar el día. Tranquilo.
Listo, profe. Ok, Dua. Listo, entonces, aquí estamos nosotros dándonos cuenta que, dependiendo de la condición que nosotros coloquemos, tenemos una solución particular. ¿Sí? Tenemos una solución particular. ¿Cómo así? Lo que estoy diciendo. Vamos a mirar, por ejemplo, que si nosotros hubiésemos hecho eso, más entonces ahora que una condición, ¿sí? Vamos a indicar, por ejemplo, que ahora nuestra condición no era esa, sino que supongamos entonces que nuestra condición es eh, de que y es igual a 1 cuando x es igual, por ejemplo, a 2. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que la función si es solución de la ecuación diferencial, entonces lo que hacemos simplemente es evaluar la condición. Listo, entonces vamos a evaluar. Listo. Entonces tenemos que y es igual a cx a la 3. Al reemplazar, dice entonces que y vale 1, entonces sería 1 es igual entonces, a cx, pero x vale 2, 2 al cubo, ¿cierto? Entonces aquí nos daría entonces que 1 va a ser igual a 2 al cubo, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8c. Ahora, al despejar c, tenemos lo siguiente, entonces c va a ser igual entonces a 1 octavo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 8 está multiplicando, pasar entonces a dividir. Entonces tenemos aquí que nuestra función va a ser la siguiente, ¿cierto? Aquí dice que es cx al cubo, pero c vale ahora 1 octavo, entonces sería 1 octavo de x al cubo. Y esa sería entonces la solución particular. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que una solución particular depende entonces de las condiciones que ya nos hemos declarado acá para x y para y. Ya estoy copiando. Tranquilo, ¿vale? Listo, profe. Ok. Listo, entonces avancemos aquí entonces en nuestro PDF.
Bueno, aquí nos muestra entonces como la definición, nos muestra entonces como el ejercicio resuelto. Listo. Entonces, esa soluciones particulares nos lleva entonces a una interpretación geométrica de la solución de una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros graficamos una ecuación diferencial, vamos a encontrar entonces una familia de soluciones. ¿Sí? Si la ecuación diferencial, o perdón, si la función es una parábola, entonces van a encontrar entonces una familia de parábolas, que son soluciones de ecuación diferencial, como en ese caso que nos está mostrando. ¿Cómo uno puede verificar la familia entonces, de solución de la ecuación diferencial? ¿O cómo podemos entonces uno observarla? ¿Listo? Si nos vamos entonces aquí, por ejemplo, nos podemos apoyar con un graficador que se llama GeoGebra. ¿Sí? Con GeoGebra, uno aquí en GeoGebra puede entonces escribir tantas funciones como uno las considere necesarias, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra función particular, una de estas es esta, menos 27, o sea, y es igual a menos 2 27 x al cubo, ¿cierto? Vamos a escribirla acá. Dice, y es igual a menos 2 27 de x elevado al cubo. ¿Sí? Ay, qué pena aquí. Al cubo. Listo, la dibujamos de esa función. Ahora vamos a escribir la otra. Vamos a decir entonces que g, voy a cambiar el nombre porque la y me ya utilicé para la anterior, ¿cierto? Y es igual a un octavo, ¿cierto? Que fue lo que nos dio ahorita, un octavo de x también elevado al cubo. Y mire que ahí nos da entonces la gráfica. Tenemos aquí algo particular y es que la primera está negativa, ¿cierto? La que nos mostró en verde está negativa, entonces por eso la gráfica sobre el tercer, el segundo y cuarto cuadrante. Y la segunda está positiva, pero vamos a agregar aquí por ejemplo un h. H es igual, y voy a colocar entonces negativo, menos 5 tercios, 5 tercios de x elevado al cubo. Listo. Entonces mira que aquí se puede observar entonces bien. Tenemos esta gráfica es negativa, esta gráfica también es negativa, y miren que tienen el mismo comportamiento, ¿cierto? Voy a borrar esa para que no nos enrede un poquito. Ahí está. Entonces miren que el comportamiento es la misma, ¿sí? Todas pasan por cero, son funciones cúbicas, ¿cierto? Lo que cambia entonces es la proximidad, por ejemplo, al eje y, que cambia dependiendo entonces de el coeficiente de la función, ¿cierto? El coeficiente de la función, ¿sí? A eso es lo que se refiere entonces la familia de soluciones, ¿verdad? La familia de soluciones. ¿Hasta allí? ¿Preguntas? Profe, pues hasta el momento vamos bien. Vamos bien. Ok, listo, Duda. Entonces, no nos va el tiempo para que avancemos en esa parte que es la clasificación de la ecuación diferencial y te lo vamos a dejar para la próxima tutoría. Este material yo se lo voy a subir en plataforma para que usted entonces lo revise, ¿cierto? Haga una lectura entonces de lo que continúa. La guía tiene 5 páginas, entonces para que por favor la revise. Y vamos a tratar entonces de hacer esta parte que tengo aquí, ¿verdad? Esta parte, el inciso B, que dice que es verificar que la función dada es solución de la ecuación diferencial. Intente resolver el inciso B, que se puede hacer con lo que hemos estado trabajando. A ver cómo le va. De todas maneras, la próxima tutorial lo vamos a resolver. Listo, profe. Ok, Duan. Bien, que tenga buena noche. Gracias, profe, igualmente. Con gusto, muchas gracias.